Bueno, hoy hablamos de estrenos, pero Sí. en realidad dentro de los estrenos hay uno muy especial en nuestra ciudad que tiene que ver con una producción audiovisual local. Es un documental y además habla de, bueno, cosas y hechos que han pasado en nuestra ciudad, ¿no? Claro. Se llama Triple Crimen. Seguramente Exacto. vos, Sonia, has cubierto dentro del noticiero Por supuesto. mucho de esto, de esta historia, ¿no? Sí, tal vez para quienes vivan en otro lugar del territorio argentino no se entiende. Si en Rosario hablamos del triple crimen de Villa Moreno, estamos hablando de Jere, de Mono, de Patón, de estos tres chicos que fueron asesinados absolutamente inocentes, estaban en la canchita de fútbol aquel 1 de enero del año 2012. De esto se trata este documental. Primero vamos a recorrer el tráiler y después hablamos con su director. Dale. Empezaron a salir en los diarios ajuste de cuentas, que los chicos tenían antecedentes. Quería romper todo porque la prensa empezó a hablar y hablaba cualquier cosa. Nadie conocía a mi hermano más que nosotros. Y tenía tanto odio, tanta bronca. Y bueno, y así empezó la lucha. Yo sé que van a pagar, con sangre van a pagar ellos, porque no tiene perdón lo que hicieron. Como en una suerte de traslación de espíritus. El triple crimen de Villa Moreno fue una revolución en toda la ciudad. Es el tribunal será quien tenga a su cargo el juzgamiento del proceso número 92 del año 2014, que se le sigue a los imputados por la probable comisión como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Se encuentra en condiciones de leer la parte dispositiva de la sentencia. Luego de haberse desarrollado el juicio en audiencia oral y pública, y en nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal, por unanimidad, falla. Bueno, uno de los trailers, ¿no? Y aquí está con nosotros Rubén Plataneo, que es el director, guionista y productor también de este documental en realidad, porque es más allá de una película, documenta hechos reales que ocurrieron en Rosario. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, Buen gracias día. por la invitación. Buen día. Bueno, a ver, contanos cómo surge esta idea de documentar, porque ¿cuándo comenzaste vos a grabar la película? En 2013. Un año después aproximadamente del crimen. Un poco menos, pero sí, aproximadamente. Luego de que estaba noticiado, yo venía investigando sobre el tema, sobre el hecho de lo que significaba en ese tiempo que Rosario era la ciudad con mayor cantidad de homicidios violentos. Llegó a ser la tasa más alta a tener la tasa más alta de crímenes en Latinoamérica. Y que me llamó mucho la atención, el 70% de las víctimas eran jóvenes menores de 25 años de los barrios más pobres de la ciudad. Y ese caso, que en ese momento era apenas reflejado por algunas noticias, como vos mismo, Sonia, lo decías, habías hablado, estaba representado por un grupo de familiares, los padres de los chicos amigos del barrio, que salieron a reclamar durante meses y meses, sin ser escuchados, pidiendo justicia, pero además reclamando limpiar el buen nombre de sus hijos, porque habían sido tratados por los partes policiales, por el primer expediente judicial, por algunos medios de prensa incluso, como que todo esto se trataba de un nuevo ajuste entre barras bravas. El famoso ajuste de cuentas, ¿no? De Que cuentas. al principio se dice un buen ajuste de cuentas y dice, pero ¿quién quiso ajustar cuentas contra tres pibes que estaban en una canchita de fútbol, ¿no? De eso empezó a tratarse, eso empezó a motivarme a mí para acercarme a ellos y para empezar a engendrar la película. ¿Qué monstruo ajusta cuentas contra tantos jóvenes? ¿no? Y después también salieron a denunciar que los chicos no eran barra bravas ni soldaditos del narcotráfico como decía el parte policial del expediente judicial,
Y eso lo llevó a transformarse de personas ordinarias como cualquier habitante de la ciudad que de pronto se ve obligado a ser protagonista extraordinario de un hecho que conmocionó a toda la ciudad, la región, que incluso llevó, de tan emblemático el caso, llevó a que se modificara la legislación judicial. El triple crimen fue el primer juicio oral y público de la ciudad y de la provincia. O sea que hubo un proceso durante 3 años, eso que empieza a veces con un caso como ustedes, los periodistas, pueden registrar como otro caso efímero, ¿no? Que al día o al momento ya deja de estar en las planas de los noticieros, en las primeras planas, pero cuando un hecho se sostiene en el tiempo, cuando hay una persistencia por parte de sus protagonistas, eso que parecía fugaz se empieza a continuar, empieza a ser una cinta de acontecimientos en el tiempo, y eso es la película Triple Crimen. Sí, de hecho tan conocidos se hicieron todos los protagonistas y los familiares que hasta el pastor Trasante que veíamos, ¿no? El papá de unas víctimas fatales. Que acá lo vamos a ver en el documental. Terminó, claro, ahí lo veíamos, escuchaba su voz también y encabezaba, era la primera imagen que encabezaba una de las marchas de justicia, ¿no? Que terminó dedicándose a la política. Exacto, o sea que hay en la película, y a partir de este caso que resultó así emblemático, hay un sector de la comunidad que reacciona ante un hecho así, que fue una verdadera tragedia, y provoca cambios. No solo se cambia la vida concreta de cada uno de ellos, de los protagonistas directos, sino en todo el ámbito social. Entonces, sí. No, y te iba a preguntar, en esto de decir, bueno, para armar un documental hay que buscar testimonios, ¿no? En este caso, de este crimen. Vos fuiste, buscaste, armaste, cuando empezaste a investigar un poco cómo fue el armado, el proceso en este paso a paso, que es lo que vamos a ver reflejado en el estreno que se va a dar hoy en el cine El Cairo. Sí, yo empecé pidiéndole entrevistas a los padres de los chicos asesinados, y ellos me propusieron hacerla en la misma canchita. Ajá. Yo mismo les solicité también si podíamos ir al lugar del crimen, y que es un lugar muy particular. Sí, claro. La canchita es el lugar abierto de la Villa Moreno. Es un lugar de juego y de esparcimiento, donde los niños aprenden a jugar al fútbol, los hijos de todas las familias, donde todas las familias se congregan allí sábado y domingo que hay torneo. Y ese lugar de juego, de esparcimiento familiar, se transformó de pronto en el escenario de una tragedia brutal, en la noche, en la oscuridad total de la noche del 1 de enero, en el que la mayor parte de la gente estaba destapando sidras, como ellos decían, para festejar la venida del nuevo año, y entre los estampidos de los fuegos artificiales se escuchó una terrible balacera que fue confundida con los festejos. Esa balacera en la que la banda narco del Quemado, con ametralladoras y pistolas de 9 milímetros, balearon terriblemente a 4 de los chicos que estaban allí. Hubo un sobreviviente, Moki, y entonces a partir de ahí yo sentí que el lugar era muy importante, y cuando ellos me empezaron a contar en el lugar mismo cómo había ocurrido, dónde estaba cada uno de ellos, cómo se trasladaron todos en una cuadra a la redonda al centro de la tragedia que había ocurrido, vi que había allí el escenario de una coincidencia fatal, ¿no? Porque también el Quemado venía con su banda a vengar la supuesta muerte de su hijo, el Quemadito, el oficial de la banda. Y los confunde a los chicos y los asesinan por error. Entonces sentí que toda esa coincidencia fatal había sido como si en el lugar, esa noche oscura, se hubiera producido una especie de vórtice, de agujero negro que engulló a los personajes y los devolvió a la superficie 3 años después, siendo protagonistas todos de un caso emblemático para la ciudad que golpeó y transformó no solo vidas concretas, sino repercutió institucionalmente, porque a partir de allí toda la población supimos que durante años se había ocultado con esos expedientes que iban a archivo, como ajustes de cuentas y demás, un montón de casos que daban cuenta de una trama de complicidades que alcanzaba, no solo atravesaba las instituciones policiales, ministerios, sino a muchas empresas que se encargaban
del posterior paso que es el lavado de dinero. Y ¿no? como mea culpa, los periodistas dejamos de titular como ajuste de cuentas cada vez que ocurre esto, que pasa muy seguido, pasó esta semana 3 veces. Motos que pasan y que acribillan personas. De hecho, bueno, víctimas inocentes tuvimos hace 10 días, digo, inocentes en el sentido de que estamos hablando de 2 chiquitos de 12 y 2 años, ¿no? También. Claro. Bueno. Lo bueno es que quede registrado en este documental. Claro, ¿no? registraste marchas y juicios. Marchas, juicios, vida concreta de los personajes. Nos abrimos en determinado momento a la opinión y a la visión de otros personajes totalmente externos a los familiares, al barrio. Hay periodistas, hay ministros, hay responsables policiales. Bueno, o sea, es también esa trama que quisimos ver de la sociedad, de cómo reflejaba este hecho que los estaba cuestionando. Y también de la película misma. Nosotros como documental no es un documental estándar, no solo está organizado en actos, como una tragedia clásica en todo caso, sino también tiene momentos de humor que los pudimos encontrar en medio de esto, y de amor, porque hay mucho abrazo y mucho afecto en el recorrido de todo en todo este trayecto, y nos preguntamos incluso también sobre la estructura misma del documental, de qué es hacer un documental en semejante situación, y cómo nuestras imágenes visuales y sonoras, cómo las voces, cómo los espacios que fuimos registrando en forma casi circular durante toda la estructura de la película, pueden reflejar un caso que conmueve a toda la sociedad, ¿no? Hoy se va a estrenar en El Cairo, ¿sí? A partir de las 20-30 horas, que lo bueno es poder invitarlo, el Cine El Cairo, el público aquí de la ciudad de Rosario, aprovechen para ir a verla. Después sé que va a tener otras fechas. Sí, y pasa por festivales y demás. Bueno, estuvo seleccionada en el Bafisi, en la competencia internacional. Estuvimos en México, en uno de los festivales más importantes, el de Mérida, donde muchos mexicanos del público me decían, esta película debería haberse hecho acá, y no hay ninguna. O sea que hicimos la primera película quizá en el país sobre este caso, y que va a ser también emblemática. Y hoy esperamos el gran encuentro con los espectadores más queridos, que son los de la ciudad. Y hay gente muy conocida también, Lionel Rius, que es camarógrafo de Canal 5, Santi Quil, Lucas Pérez, un montón de amigos que participaron de esta producción. Lionel Rius, que le da esa cadencia que tiene la cámara recorriendo tanto los pasillos de la villa como los de tribunales. Nuestro equipo, el de Calanda Producciones, tiene el gusto de contar con el aporte de Lionel y Julián Alfano, Tomás Riu, Virginia Giacosa, y tantos otros que vamos a estar hoy, jueves 14, presentando la película, el sábado 16, domingo 17 y viernes 22 a las 20-30 horas en el Cine El Cairo, que ahora tiene aire acondicionado nuevo. Es verdad. Sí, es verdad, una sala hermosa. Bueno, Rubén, muchas gracias y todo el éxito. Gracias a ustedes. Que siga acompañando a vos y a todo el equipo.